Bienvenido a los Países Bajos. Puede que lleves muchas horas viajando y estés cansado, o quizás no, puede que todavía estés en casa preparando el viaje. Sea como sea, no te preocupes, porque yo estoy aquí en el aeropuerto de Ámsterdam para enseñarte cómo llegar al centro de la ciudad de la forma más sencilla posible. Este aeropuerto donde nos encontramos hoy, el aeropuerto de Schiphol, es uno de los aeropuertos más grandes e importantes de Europa y está a tan solo 15 kilómetros de Ámsterdam y muy bien conectado a través del transporte público. Así que si tenéis una escala de unas pocas horas, sabéis que podéis llegar a Ámsterdam en 15-20 minutos y que tenéis trenes y transporte público las 24 horas del día. Además, en este vídeo tomaremos juntos el tren hasta la estación central de Ámsterdam, la ciudad donde yo vivo y desde donde cada semana subo vídeos sobre Ámsterdam y los Países Bajos. Así que te invito a suscribirte a mi canal para descubrir todo sobre Ámsterdam. No importa desde qué país vengas, una vez que pasan los controles de seguridad y aduana, todos los viajeros desembocan en un área pública llamada Schiphol Plaza. Este es el corazón del aeropuerto, un aeropuerto que por otra parte está muy bien señalizado, con paneles y mapas informativos que te guiarán fácilmente a través del aeropuerto, y es el lugar perfecto para tomarte un respiro antes de continuar con tu viaje. Aquí encontrarás una amplia variedad de tiendas, restaurantes y áreas de descanso, así que puedes aprovechar para relajarte, comer algo o hacer algunas compras antes de dirigirte a la ciudad. Muchas veces llegamos con hambre y queremos parar antes de ir al hotel, pero mirad, si queréis comer algo, estamos aquí en el Febo, que es una cadena de fast food holandesa que es muy popular, que la vais a encontrar por todo el país. Y me he pedido una croqueta de carne y bueno, vamos a ver qué tal está. Así que si os apetece, ya sabéis dónde podéis comer algo. Para desplazarnos por el país o llegar a Ámsterdam tenemos muchas alternativas, aunque si lo que de verdad quieres es llegar rápidamente a tu destino y prefieres tomar un taxi, solo tienes que seguir las indicaciones hacia la parada de taxis que los encontrarás justo afuera del aeropuerto. Un viaje en taxi puede ser más cómodo si llevas mucho equipaje, pero ten en cuenta que es una de las opciones más caras. Es cierto que coger un taxi no es la manera más barata, sí que es muy rápido, pero a veces puede ser conveniente. Si queréis coger un taxi, pues es muy fácil, porque nada más a la salida en la puerta principal ya tenéis la parada oficial de taxis. Mi recomendación en este caso sería dos. Una, que primero que habléis con el conductor, pues si podéis pagar en efectivo, ya que en los Países Bajos pues el uso de la moneda en efectivo está muy restringido y en muchos sitios no lo admiten. Además, en este sitio la ventaja que tienen es que tienen unos paneles que indican las tarifas según a qué punto de la ciudad vayáis a llegar, por lo cual yo lo considero pues algo estupendo para no llevar sorpresas. Y mi segunda recomendación, y la más importante, es que no hagáis caso a todas esas personas que yo desde aquí las estoy escuchando, que se ofrecen con carteles amarillos, con pancartas de taxi, que son taxis que no tienen permiso, que no tienen licencia, que son ilegales. Y bueno, pues evidentemente, pues para evitar inconvenientes, para evitar problemas, pues mejor no cogerlos. Si prefieres usar Uber, puedes solicitar uno directamente desde tu teléfono, y para encontrar la parada de Uber, simplemente sigue las indicaciones una vez que estés fuera del aeropuerto. Para que te sea más fácil, utiliza como referencia las letras Ámsterdam y la torre. Después de pasar por ellas, continúa caminando bajo el puente por el amplio paso de peatones y allí encontrarás señalizado el punto de la recogida. También puedes optar por el autobús, ya que varias líneas conectan el aeropuerto con diferentes puntos de Ámsterdam. Aunque el viaje en autobús puede ser un poco más largo que en tren, es una alternativa económica ideal para mochileros. Mi recomendación es que antes de tomar el autobús, consideres la cantidad de equipaje que llevas, ya que el espacio para equipaje es limitado y si llevas mucho equipaje o viajas en grupo puede resultar muy incómodo. Otra cosa a tener en cuenta es que el billete no se compra dentro del autobús, sino en esta furgoneta roja. Algunos hoteles ofrecen servicios de shuttle desde el aeropuerto. Este servicio puede ser gratuito o tener un coste adicional y normalmente deben reservarlo con antelación al momento de hacer la reserva del hotel. Yo lo he utilizado algunas veces en otros destinos, especialmente en vuelos nocturnos, y puede ser una opción muy conveniente si te alojas en uno de estos hoteles. Por otro lado, que los Países Bajos son conocidos por sus bicicletas, alquilar un coche en el aeropuerto puede ser muy práctico para grupos o familias que deseen hacer rutas por el país o incluso viajar a países cercanos. Como ves, todo está muy bien señalizado y para recoger el vehículo solo tenemos que seguir las indicaciones que nos llevan al parking.
Hasta ahora hemos visto diversas opciones de transporte para distintos tipos de viajeros, pero he dejado la mejor para el final, la manera más conveniente de viajar desde el aeropuerto a Ámsterdam y a otros lugares en el país. La forma más rápida y eficiente de llegar a la estación central de Ámsterdam es a través del tren. Es un método de transporte muy rápido, muy cómodo. El tren hacia Ámsterdam sale continuamente y opera las 24 horas del día, así que no tenemos que preocuparnos por los horarios. Es un trayecto que dura menos de 20 minutos y los tickets se compran en estas máquinas o si no en las ventanillas de tickets. Esta es la máquina, es muy fácil de utilizar. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que la mayoría de ellas no permiten el pago en efectivo. Esta, al contrario, sí que tiene aquí una ranura para meter monedas. Yo, por otra parte, lo encuentro muy raro que puedas pagar un billete de tren con monedas, pero bueno, la posibilidad existe. Y si no, el pago va a ser como casi siempre en casi todas partes del país con tarjeta. Cambiamos el idioma al inglés y ya directamente quiero ir a Ámsterdam. Vamos a comprar un billete de ida en segunda clase que está muy bien en los Países Bajos. Seleccionamos la opción para hoy e indicamos el número de viajeros. El precio es de 5,90 €. Escogemos una forma de pago y luego procedemos a pagar, ya sea con tarjeta o con moneda. En las pantallas se indica la hora de salida y el andén de nuestro tren, así que validamos el billete. No olvides hacerlo al comienzo y al final del trayecto. Yo en este caso utilizo mi tarjeta de transporte porque vivo en Ámsterdam, pero si no sería con el ticket. Y ya me dirijo al andén, al que se puede acceder no solo por las escaleras, sino también en el ascensor. El tren llega rápidamente, casi no tengo que esperar, es amplio y cómodo y en menos de 20 minutos ya estamos en la estación central de Ámsterdam. Aquí tenemos que validar otra vez el ticket. Esto es siempre así en el transporte público de los Países Bajos. Conviene no olvidarlo para evitar multas y ya desde aquí salen los metros, tranvías y autobuses que nos llevan a cualquier parte de la ciudad. Y justo en este momento es cuando me quedo sin audio para despedirme, pero lo hago desde aquí deseándote un día fantástico, así que adiós, hasta luego.